Bien, es un gusto compartir con ustedes este breve espacio que me corresponde en este itinerario formativo. Felicitarlos a ustedes por esta inquietud, por seguir adelante en la carrera profesional. Soy maestra, colega de muchos de ustedes, profesora de la Facultad de Derecho en mi condición de licenciada en Ciencias Políticas, así que también soy colega por el lado del profesorado. Como ustedes comprenderán, el tema del cual me correspondió hablar es de la educación desde Varela hasta nuestros días. Por supuesto que el abordaje de este tema excede el tiempo y el espacio del que dispongo. No obstante, dejaré algunos trazos para que luego ustedes lo retomen para la reflexión, para el análisis y para obviamente tenerlos como punto de partida para su desarrollo y reflexión sobre lo que es la educación. Creo que lo primero que corresponde es señalar algunos artículos que están en nuestra Constitución de la República y que nos permite advertir la ubicuidad que tiene la educación en lo que es la normativa, en lo que es la legislación en el Uruguay. El artículo 41 establece que el cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios siempre que los necesiten. La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el abuso. Este artículo nos está hablando o nos está dando algunas claves. En primer lugar, que los primeros obligados son los padres, es la familia, para garantizar justamente que sea el desarrollo de esa para el desarrollo integral del niño. En caso de que los padres no estén en condiciones de cumplir con esta obligación, somos nosotros, la sociedad, a través del Estado, los que asumimos esa responsabilidad. Y lo hacemos en un concepto de que la educación es formadora de ciudadanía, la educación es una herramienta para la integración del educando a la sociedad, es una puerta para hacer comunidad, pero también es una herramienta para el desarrollo integral del individuo. Por lo tanto, adquiere la jerarquía de un enunciado constitucional. El artículo 71 dice: declárase de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial, primaria, media, superior, industrial y artística, y de la educación física, la creación de becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera, y el establecimiento de bibliotecas populares. En todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos. Quiere decir que por la vía de la gratuidad se le abre la puerta a todos los habitantes del país para que puedan acceder a la educación. A una educación que, como verán ustedes, no solamente está pensada para su desarrollo personal, sino también para su inserción profesional y laboral de futuro. Pero a su vez también la educación concebida como la formación de ciudadanos, cuando dice la formación del carácter moral y cívico de los alumnos. Bien, también hay otros artículos, como por ejemplo el artículo 68 de la Constitución, que garantiza la libertad de enseñanza
Y entonces establece que el Estado habrá de reglamentar al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público. Quiere decir que allí el Estado va, a través de la reglamentación, a intervenir definiendo los límites de condiciones dentro de las cuales debe ejercerse la labor educativa. ¿Por qué? Porque le concede al padre, además, el derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos los maestros o las instituciones que desee. De manera que, si es fuera del ámbito público, esas instituciones también tendrán que ajustarse a las condiciones que establece el Estado para garantizar una enseñanza, un ambiente de seguridad, de higiene y de orden adecuados. Y esto me hace acordar al momento en que surge lo que nosotros conocemos como la ley de guarderías, allá por el 92, 93, en el cual el Estado advertía que esos centros de cuidado de niños pequeños no estaban regulados y por lo tanto muchos de ellos a veces parecían depósitos de niños más que centros de formación. Y es a partir de esta base legal que comienza a legislarse para que los niños preescolares en la primera infancia acudieran a centros educativos, los que iban a centros privados, que reunieran la calidad y las condiciones que el Estado establecía. Por supuesto que también tenemos el artículo 70 que establece la obligatoriedad de la enseñanza, o sea, la gratuidad, la obligatoriedad, bueno, todas aquellas disposiciones que garantizan los principios de la educación en el Uruguay. Lo que nosotros intentaremos hacer en este breve espacio es un rastreo de los orígenes que tiene la preeminencia de la educación en nuestro imaginario colectivo como un sello identitario de nuestro ser nacional. En los albores de nuestra vida como nación está justamente el origen del derecho a la educación, o lo podemos encontrar el origen del derecho a la educación. Es en el gobierno patrio que la educación comenzaba a definir su carácter ético y político cuando Artigas expresaba su preocupación por mejorar la situación moral e intelectual de sus paisanos y así consolidar el ideal revolucionario de la escuela. En 1815, a pesar de la situación precaria del campamento de purificación, se funda la Escuela de la Patria, como ustedes recordarán, y en Montevideo la Escuela de Primeras Letras. La intencionalidad de estas acciones sintetizan aspectos centrales del ideario artiguista, uniendo la Escuela de la Patria y la Escuela de las Primeras Letras con la educación cívica y el fortalecimiento de la identidad nacional, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a rastrear una clave de larga duración, aquella de la educación como formadora de ciudadanos y la educación como un sello de identidad nacional. Pero no debemos olvidar que también en el período de la provincia cisplatina, Dámaso Antonio Larrañaga presenta al Cabildo de Montevideo y obtiene su apoyo, presenta la iniciativa de introducir en las escuelas el sistema monitoreal o de enseñanza mutua. Ustedes se acuerdan que es el modelo de la escuela lancasteriana. Cuando nosotros analizamos el proyecto bareliano, hablamos de un proyecto o de una reforma que constituyó, digamos, la primera revolución de la educación en el Uruguay. Y para entenderla debemos situarnos en el contexto histórico en que se origina. Y en el contexto histórico podemos decir que uno de los rasgos distintivos del Uruguay fue el desarrollo de su sistema
educativo que lo puso a la cabeza de América Latina durante la mayor parte del siglo XX. Para comprender el alcance y el impacto que tuvo este proyecto bareliano, es preciso, como les decía, conocer brevemente, aunque sea brevemente, o mencionar, no conocer brevemente, el contexto sociohistórico en el que se inscribió. En lo político, podemos decir que en 1830 la República Oriental del Uruguay aprueba la primera constitución que lo conforma como país independiente. A partir de ese año hubo 3 presidencias constitucionales. Presidencias estas que fueron inestables y seguidas por 11 años de guerra. Las aspiraciones personales de los primeros líderes políticos, la actividad de los partidos políticos, encabezada por los mismos líderes y sus enfrentamientos, condujo a largos periodos de perturbación y trastorno. Desde 1825, desde la independencia, el país era una suerte de 2 países dentro de un mismo territorio, 2 países desde un punto de vista social y político, en el sentido de que existían notoriamente 2 centros de poder, ¿verdad? Es decir, Montevideo, donde estaba instalado el gobierno, y la campaña dominada por caudillos. Las primeras décadas entonces del Uruguay independiente fueron convulsas, dominadas por luchas de poder entre caudillos y gobierno, y un resultado natural de esta inestabilidad institucional fue el escaso desarrollo económico e incluso el empobrecimiento de buena parte de la sociedad. En suma, la nueva república no tenía los republicanos necesarios para asentarse, para consolidarse. Parecía imposible modernizar el país, aquel Uruguay pastoril y caudillesco, requería medidas, requería instrumentos para su modernización y desarrollo y crecimiento en lo social y en lo económico. Veamos qué acontecía en lo social. Fíjense que por allá por 1830 éramos un gran espacio vacío. Solo 74.000 habitantes había en esa fecha, en 1830. En 1852, después de los 11 años de la guerra a que me referí, el primer censo nacional registró casi 132.000 personas, básicamente concentradas en centros poblacionales. La campaña podíamos decir que había quedado desierta. El censo de 1860 registró 221.248 habitantes, 35% de los cuales eran extranjeros. En Montevideo, casi la mitad, un 48% de la población era inmigrante, era extranjera. Por lo tanto, ahí tenemos también una marca bien importante de una población inmigrante que juega un papel importante, valga la redundancia, en la configuración política y social del Uruguay, porque estas personas no solamente contribuyeron al aumento demográfico, sino que también trajeron con ellas ideas políticas, costumbres, oficios, visiones del mundo, que también marcaron nuestra historia y nuestra propia conformación como sociedad. En lo económico podemos decir que durante el siglo XIX Uruguay se encaminó hacia la modernización. ¿Cómo lo hizo? Fue hecho al impulso o al influjo de un grupo de población, digamos, de población
del campo, del interior del país, que estaba haciendo fuertes inversiones en importación de genética de ganado, sobre todo el lanar, ¿verdad? Entonces era necesario conseguir la unidad política para esa modernización, establecer las bases para la implantación del sistema democrático liberal en lo político y del sistema capitalista en lo económico. Los objetivos más visibles de esta primera fase modernizadora apuntaban a consolidar la presencia del Estado en la sociedad y la economía, a afirmar la propiedad privada y a reinsertar al Uruguay como Estado y como nación en el contexto mundial de finales del siglo XIX, tal como lo consignan Caetano y Rila. En este último cuarto del siglo XIX sobrevino el periodo militarista. Llega entonces al gobierno Latorre, el coronel Lorenzo Latorre, animado y apoyado por el núcleo de productores, empresarios rurales, emprendedores y progresistas organizados en la Asociación Rural fundada en 1871. Digo emprendedores porque venían, digamos, de una trayectoria de emprender negocios basados en la inversión. Por lo tanto, necesitaban la pacificación, sobre todo de la campaña, para proteger esas inversiones que generalmente eran en vientres y en genética. Entre otras cosas, se necesitaba apaciguar la campaña de esas partidas que quedaban después de la guerra de soldados y de gauchos que poblaban la campaña y la sometían a condiciones de inseguridad. Entonces ellos, respaldaron a Latorre y allí fue que surgió el tema de la medianería forzosa, con la llegada del rifle Remington y el ferrocarril y el telégrafo, se generaron las herramientas para justamente pacificar la campaña y, para combatir esa anarquía reinante en la política del país y para adecuar la estructura productiva a las exigencias del mercado mundial. Yo en este caso no estoy haciendo juicios de valor, sino simplemente describiendo ese contexto social, económico y político en el cual va a surgir la reforma vareliana. Justamente en ese lapso avanzó el Estado en asegurar normas que garantizaran la propiedad privada y disciplinaran a la población. Y también para acelerar la implantación de nuevas tecnologías de mestizaje y refinamiento del ganado como base de la economía nacional. Este fue el escenario en el que, desarrolló su tarea José Pedro Varela cuando se impuso la tarea, valga la redundancia, de establecer un sistema común de educación. El modelo de modernización tuvo como correlato en el plano de la cultura, que registró un exitoso avance del positivismo expresado en la reforma escolar promovida durante el gobierno de Latorre por José Pedro Varela, decepcionado, como dice Caetano y Rila entonces, de la política partidaria en la que había militado con entusiasmo. Bien, se concretó así la creación de un sistema de enseñanza primaria de base igualitarista, acorde con las exigencias disciplinadoras de la economía en transformación y con los compromisos filosóficos derivados de la matriz iluminista. Basta citar algunas expresiones de Varela en su libro La educación del pueblo para dar cuenta de los fundamentos que animaron su obra reformadora. Decía él, para establecer la república, lo primero es formar los republicanos.
Decía también que todas las exigencias de la República solo tienen un medio posible de realización: educar, educar y siempre educar. También afirmaba que la escuela es la base de la República, la educación la condición indispensable de la ciudadanía. O sea, la educación concebida como una herramienta civilizatoria, disciplinadora y utilizada como un instrumento para promover un modelo de desarrollo impuesto por, digamos, desde el ámbito político. Un modelo de desarrollo y un modelo de construcción de la institucionalidad. La propuesta bareliana, con una clara conciencia del poder político del conocimiento, aspirará a la universalización de la educación. Ahora bien, no se trata de cualquier conocimiento, sino que desde su matriz positivista no vacilará en darle una centralidad muy grande al conocimiento estructurado sobre la matriz lógico-racional. Y esto tiene como correlato la separación de la Iglesia y el Estado. Esta matriz tiene como correlato eso justamente. Pero vale decir que en esta época el Estado logra imponer su hegemonía, logra realmente implantar su autoridad, romper, quebrar aquel país dividido en dos países e imponer su hegemonía. Y es a partir de entonces donde se registra una clave de larga duración en la vida del país. El Estado precedió a la nación y desde ese lugar la crea. Es decir, nosotros éramos un espacio vacío, no teníamos una larga historia, había que generar las condiciones económicas, pero también simbólicas, que nos dieran un sentido de pertenencia. Y la educación, vuelvo a reiterar, fue un instrumento que contribuyó a eso, fue una herramienta. De modo que la escuela pública, podemos decir, constituyó una pieza fundamental en el disciplinamiento y conformación de la nación, a la vez que la puerta de entrada para la integración social del inmigrante. Y vean que siempre que nosotros hablamos de educación, tenemos que ver a qué modelo está respondiendo o necesita responder la educación. Acá se hablaba de la puerta de entrada para la integración social del inmigrante. Hoy no hablamos de integración, hablamos de inclusión, porque acá la integración era convertir al inmigrante en un ciudadano del Uruguay, es decir, que se aviniera a nuestra forma de ser y a las condiciones que establecía el Estado desde esa posición hegemónica. Hoy, en cambio, los tiempos cambiaron. Es un mundo globalizado y es un mundo donde la diversidad adquiere un valor y permite además la construcción de identidades diversas, pero que pueden tener elementos en común. Por eso no hablamos de integración, sino de inclusión, porque entonces supone el intercambio de esa riqueza que es, no es la intención de apagar o de borrar las barreras que querían borrar de las trayectorias culturales de los inmigrantes. En este caso, cuando hablamos de inclusión, estamos diciendo todos nos vamos a enriquecer de esa diversidad. Bien, la educación en verdad es lo que nos falta, pero una educación, decía José Pedro Varela en una conferencia en los salones del Instituto de Instrucción Pública en septiembre de 1868, decía, pero una educación para todos, sin distinción de clases, para iluminar la conciencia oscurecida del pueblo, una educación que nos permite formar al niño para ser hombre y al hombre para ser ciudadano. Entonces, una educación del pueblo que
es un concepto construido políticamente. Cuando yo hablo del pueblo es distinto que cuando digo un pueblo. Cuando digo un pueblo estoy hablando de un conjunto de población ubicada físicamente en un determinado lugar. Pero cuando digo el pueblo estoy hablando de un actor que tiene un sentido político. El pueblo tiene un componente político, es una creación política. Era necesario entonces poner a disposición de toda la población el legado cultural de la humanidad, conduciendo a la sociedad a la paz social y al progreso económico tan anhelado. El conocimiento entonces debía dejar de ser un privilegio de pocos para llegar a todos. La escuela entonces se convirtió en el lugar privilegiado de legitimación de la razón instaurada como una forma de control social, como oposición al dogmatismo que caracterizaba la educación religiosa, es decir, una educación de base racional, positivista, opuesta a la educación dogmática que ofrecían las escuelas las escuelas católicas de la religión. El Estado no podía responder solamente entonces a una parte de la sociedad que era la población católica, sino que debía responder a toda la sociedad en su conjunto. Por eso también, deja de ser un lugar privilegiado para llegarle a todos. Según Ardaho, al integrar el pensamiento bareliano, concurrieron dos grandes corrientes educacionales que caracterizaron el siglo XIX, de naturaleza y proyecciones muy diferentes: la de la educación popular y la educación científica. Colocado en la confluencia histórica de ambas, dice Ardaho, realiza sobre la marcha su síntesis. La primera corriente, que llamamos de la educación popular, puede ser llamada también de la educación común, o educación del pueblo, o instrucción del pueblo, o ilustración del pueblo. La segunda corriente, prosigue afirmando Ardaho, que llamamos de la educación científica, lo era en un doble sentido, en cuanto a educación por la ciencia y en cuanto ciencia de la educación. Se trataba, dice Ardaho, ya de la emancipación de los espíritus por la doble vía de la exclusión de la enseñanza dogmática y la inclusión de la enseñanza democrática. Pero ahora se trata de algo más, de la modelación de esos mismos espíritus conforme a la disciplina y el método de la ciencia positiva. La educación debía ser científica ante todo, porque debía transmitir en los niveles correspondientes el saber acumulado por la ciencia, esa trayectoria heredada del desarrollo del conocimiento. Y después, porque ella misma debía conducirse científicamente, fundarse en el estudio científico de su propio objeto y ejerciéndose de acuerdo con métodos también científicos, que lo vamos a ver también ya en el informe Palomeque, al que voy a referir seguidamente. En el dominio pedagógico en sentido estricto y en el de la metodología de la enseñanza, el movimiento de la educación científica, resultó esto muy influyente, dice Ardaho. En lo filosófico no se trató más del espiritualismo metafísico de la conciencia romántica, sino del evolucionismo agnóstico de la conciencia positivista, que marcó una nueva etapa en la historia de la enseñanza laica. En lo social y político no se trató, dice Ardaho, ya del mero igualitarismo y democratismo en que se había fundado el ideal de la enseñanza obligatoria y gratuita, sino del criterio realista, antropologista y sociologista con que la nueva pedagogía vino a encarar el viejo principio de la educación del pueblo. Ahora, deberíamos preguntarnos, ¿qué sentido tiene el derecho a la educación? El derecho a la educación es indispensable, ya que este es el que abre, amplía y afirma otros derechos. Es decir, es
lo básico para tomar conciencia de que somos sujetos de derecho y por tales debemos poder ejercerlos. Y cuanto mayor educación alcanza la persona, tiene mayor posibilidad de exigir y de reclamar el efectivo ejercicio de sus derechos, de protegerse a sí mismo contra el autoritarismo o contra la imposición o la explotación. Justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra propia Ley General de Educación reconocen que la educación es un derecho humano, un bien público y social, porque ella nos ayuda a comportarnos y a reconocernos como seres humanos libres e iguales en derechos, a tratarnos fraternalmente, a luchar contra toda forma de esclavitud y tortura. La educación nos protege y salvaguarda nuestra identidad, nuestra privacidad, nuestro honor, protege nuestra libertad y la de todos, la dignidad, la felicidad, el bienestar, la salud, la vivencia plena de nuestra cultura y nuestra moralidad. La educación es entonces un derecho humano fundamental, porque es la base y al mismo tiempo el fin de toda lucha por la justicia y la igualdad. Ahora bien, en 1855, el entonces secretario del Instituto de Instrucción Pública, don José Gabriel Palomeque, realizó un pormenorizado estudio de las escuelas en el país, a partir del cual presentó el conocido informe Palomeque, que daba cuenta del estado de la educación en esa época. Y a mí me interesó traerlo porque ese informe, que muchos de ustedes lo habrán estudiado y lo conocerán, contiene piezas muy interesantes para comprender la evolución hasta nuestros días de la educación en el Uruguay. Este análisis de la realidad educativa nacional le permitió reconocer algunos de los grandes problemas, tales como la falta de un programa que unificara la educación a nivel nacional, el descubrimiento de los docentes de la teoría de su profesión, o sea, descubrir que los docentes deben de tener una formación que le permita desarrollar su quehacer basado en un conocimiento científico, basado en métodos científicos y en un marco teórico que dé soporte al hecho educativo. Tampoco sabían dónde aprenderla. Había carencia de buenos libros y todos ellos necesitaban una urgente atención. ¿Y saben por qué también me interesó traerlo? Porque es uno de los primeros intentos de abordar científicamente una reflexión y un conocimiento en profundidad, un diagnóstico, para después desarrollar algunas propuestas para superar esta situación. Y realmente